Buenos días tengan todos, amados hermanos. Acompáñenme a la carta de Pablo en Tito, capítulo 2. Esta mañana estaremos meditando en los primeros 2 versículos. Sin embargo, me gustaría leer los primeros 10 versículos, pero como digo, solo estaremos tomando esta mañana los primeros 2 versículos. Dice la palabra de Dios: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Oremos. Señor y Padre, gracias por este precioso domingo que tú nos has dado. Padre, gracias porque estamos aquí esta mañana, Señor, y estamos delante de ti. Señor, queremos, Padre, ser una iglesia que se conforma, que anda, que vive de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has establecido. Señor, doy gracias por cada uno de los hermanos que está aquí, por cada persona que nos visita. Padre, que a través de tu palabra, Señor, seamos enseñados. Señor, y aún si somos confrontados, que seas tú poniendo en nuestros corazones un espíritu de humildad para reconocer, Padre, que tú quieres que vivamos de una manera que otros puedan ver que verdaderamente vivimos aquello que profesamos. Señor, en tu nombre oro, que tú me des la gracia para poder exponer tu palabra, Señor. Tu palabra que es perfecta, que es santa, que no tiene errores, mas sin embargo yo soy un hombre imperfecto, que te fallo, Señor. Padre, concédenos de tu gracia a cada uno de los que estamos aquí. Señor, que si hemos creído el Evangelio, Padre, que podamos ser animados esta mañana a través de tu palabra. Y si no hemos creído, si todavía no hemos venido a creer en ti, Señor, que podamos venir en arrepentimiento y fe. Señor, sabiendo de que solo en ti hay vida, solo en ti hay esperanza. Fuera de ti no hay nada, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Ayúdanos esta mañana. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. Esta mañana estaremos viendo el carácter de una iglesia saludable, parte 1. Hermanos, y cuando hablamos del carácter de una iglesia, cuando hablamos del carácter de una iglesia saludable, estamos hablando de la marca, de la forma, del estilo de vida de cada persona dentro de la iglesia. Lo que identifica a la iglesia, cómo vive, cómo se conduce en su día a día, en su diario vivir. Como iglesia, si profesamos una cosa, debemos vivir todo aquello que profesamos. Hermanos, para recordar un poco lo que hemos estado viendo, recuerde que la iglesia en Creta estaba siendo dañada precisamente por eso, porque termina el capítulo 1 en el versículo 16, dice:
profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, ese cambio. Hermanos, y es que cuando nosotros vemos en el mundo en el que vivimos, eso es lo que está sucediendo el día de hoy. La iglesia en general es dañada, la iglesia en general es confundida, la iglesia en general es engañada por la falsa enseñanza, porque tuercen la verdad del evangelio. Y cuando eso sucede, eso daña a la iglesia de Cristo. Pero aún más, la iglesia sufre cuando dentro de la iglesia hay personas que dicen conocer a Dios, pero que de la manera como se vive muestran otra cosa. Eso aún más daña al cuerpo de Cristo. Hermano, no solo es que conozcamos la verdad, no solo es que profesemos una verdad, sino que vivamos aquello que decimos. Y es precisamente por eso que Pablo exhorta a Tito a que hable y enseñe la sana doctrina, la verdad del evangelio, que enseñe a la iglesia a vivir de una manera correcta, como cuerpo de Cristo que tú y yo hemos creído el evangelio. Debemos de vivir de una manera que agrade a Cristo, que todo aquello que tú y yo profesamos, que lo podamos vivir. Así que esta mañana ese carácter de la iglesia saludable se va a evidenciar, se va a notar a través de la manera como el cuerpo de Cristo vive. Como iglesia debemos buscar y conocer la verdad para poder vivir de una manera que honre y que agrade al Señor a través de nuestras vidas. Entonces, esta mañana, en el capítulo 2, vamos a ver que el tema hace un cambio. En el capítulo 1 estuvimos viendo en todo el capítulo 1 acerca de que Tito tenía que poner estos ancianos para poder ordenar las iglesias. Y el capítulo 1 terminó acerca de mostrando las evidencias de los falsos maestros. Pero en el capítulo 2 hay un cambio. En el capítulo 2 empieza una transición. Ahora el capítulo ya no va a tratar directamente a aquellos ancianos que habían sido puestos para liderar las iglesias. Ya no va a tratar con aquellos falsos maestros, sino que va a tratar directamente con el cuerpo de Cristo. Todo el capítulo trata del efecto evangelístico que tiene la congregación saludable y imparte una instrucción directa y práctica acerca de la manera como el creyente debe de vivir con el propósito de agradar al Señor. El tema de hoy es ver el carácter de esos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de usted, de yo, de todos aquellos que hemos venido a poner nuestra fe en Cristo. Y Pablo le dice a Tito que le enseña al pueblo de Dios cómo se debe de conducir, cómo deben de vivir esa sana doctrina que han recibido. Esa sana doctrina, hermanos, debe de producir un cambio, debe de producir vidas nuevas, vidas diferentes. No solo es tomar ese compromiso con la sana doctrina, sino aplicar esa sana doctrina. Así que en esta mañana tendremos 2 puntos. El punto número 1 lo estaremos viendo en el versículo 1 y el punto número 2 lo estaremos viendo en el versículo 2. Sin embargo, en el punto número 2 estaremos viendo en la segunda parte 3 características que debe de tener el anciano. Y en la segunda parte estaremos viendo 3 virtudes que son del evangelio. Así que el punto número 1 es el mandato de enseñar. Y dice, pero tú habla. Ya que hemos venido de ver todo lo que está sucediendo en el capítulo 1 y que termina diciendo que estos hombres profesaban conocer a Dios, pero con su vida lo negaban. Entonces Pablo le dice a Tito, pero tú haces ese cambio, tú no seas como ellos.
Tú no hables como ellos. Tú no te conduzcas como ellos. Dice, pero tú habla. Esto muestra un fuerte contraste entre Tito y los falsos maestros de esas iglesias. De hecho, el apóstol Pablo usó estas mismas palabras para hacer un contraste en Timoteo contra estos falsos maestros también que estaban afectando las iglesias en Éfeso. Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Según de Timoteo 3:10 también nos dice, pero tú, ahí está usando la misma palabra que está usando en Tito. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces, ahí está haciendo ese contraste. Pero tú vives diferente, pero tú lo que hablas, muéstralo a través de una vida en obediencia. No seas como ellos, que ellos hablan de una manera, enseñan de una manera, pero viven de otra manera. La vida de Tito y su enseñanza deben marcar un contraste con los falsos maestros, con los incrédulos. La fe que ellos estaban profesando no era una fe sana, era una fe que dañaba. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando profesamos una fe que no es sana, va a dañar al cuerpo de Cristo. Tito tenía que hacer esa diferencia, tenía que hacer ese cambio acerca de la enseñanza. Precisamente por eso, porque habían este tipo de personas que profesaban, versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces Pablo cuando le dice, pero tú, dice, tú no debes de vivir como ellos, no debes de andar como ellos, no debes de hablar como ellos, que ellos son, y lo vimos, dice que son engañadores, son mentirosos, son habladores, enseñan mandamientos de hombres, tradiciones. Dice, pero tú debes enseñar cómo deben de vivir. Y esa palabra dice, pero tú habla. ¿Qué es lo que Tito tenía que hablar? Tito no tenía que hablar palabras propias de él. Él no tenía que hablar mandamientos de hombres. Él tenía que hablar, dice, lo que está de acuerdo, aquello que él había recibido. Hermanos, y es que esto es lo que pasa cuando una persona habla de sus propias opiniones, de sus propios pensamientos, de sus propias ideas. Pero Pablo le dice a Tito, pero tú habla, hermano, pero tú habla aquello que tú dices conocer. Pero tú enseña aquello que tú has recibido de parte de Dios. Note que esa palabra dice, pero tú habla, la palabra de Dios es aquello que va a edificar, es aquello que te va a santificar, es aquello que va a cambiar, es aquello que va a dar una vida nueva. Eso es lo que tienes que hablar, la palabra de Dios. Note que no dice, pero tú predica. Y es precisamente por eso. Porque ya ahora el mandato, la responsabilidad, ya no solamente es para aquellos ancianos que han sido puestos a cargo de la congregación, sino más bien al cuerpo de Cristo. Así que el mandato, la responsabilidad es de cada uno de nosotros como miembros, como cuerpo de Cristo. Dice, pero tú habla. Eso quiere decir que Tito no solamente debía de hacerlo desde el púlpito. No solamente el que predica cada domingo debe de hablar, debe de enseñar, sino que tiene que ser de una manera constante, continuamente, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en cualquier conversación, en cualquier plática. Eso es el mandato que tú y yo tenemos. Tenemos que hablar la palabra de Dios, aquello que Dios nos ha dado. Y es un
es un mandato, no es una opción, no es si tú quieres, no es si se te da la gana, no, hermanos, es un mandato. Recuerde precisamente que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 16, versículo 16, a los cuales, dice Pablo, refiriéndose a estos hombres, es preciso tapar la boca. Hermanos, estos hombres hablaban y hablaban, pero lo que ellos hablaban era mentira, era engaño. Y Pablo dice, a ellos hay que taparles la boca. ¿Y cómo se les tapa la boca? Es hablando la verdad. Es hablando la verdad de Cristo. Es de esa manera como tú y yo vamos a callar la falsa enseñanza. Es enseñándola, pero más que enseñándola es viviendo la palabra de Dios. Porque una cosa es hablar, profesar, pero otra cosa es vivir aquello que tú dices vivir. Tú, hermano, tú, hermana, debes de hacerlo. La palabra dice, pero tú habla. No se refiere a una predicación, sino en un tiempo continuo, en cada momento cuando tú conversas con alguien. Es ahí donde tú tienes que hablar, es ahí donde tú tienes que enseñar. Cuando la plática, cuando la conversación va hacia otro lado, tú lo tienes que traer a la verdad. Porque es el cuerpo de Cristo que ahora va a manifestar el carácter de Cristo. Entonces el mandato, la responsabilidad es de cada uno de aquellos que hemos puesto la fe en Cristo. Ese es el mandato que tenemos como iglesia. Miren Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, note, hablaba y enseñaba diligentemente diligentemente lo concerniente al Señor. Para eso es que tú y yo hemos recibido esa sana doctrina. Hermanos, hablamos mucho de sana doctrina, pero si esa sana doctrina se queda solo en la mente, pero no la proclamamos, no es sana, porque la sana doctrina va a hacer un cambio, va a transformar, va a edificar. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, con lo que está de acuerdo, con lo que está ajustado, con lo que está conformado, lo que está aprobado, lo que va con el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios, donde Dios se ha revelado para que le conozcan. Es eso lo que Tito tenía que hablar. Es eso lo que tú y yo tenemos que hablar. No vamos a hablar de mandamientos como lo hacían estos hombres. No vamos a hablar de evangelio por obras. Vamos a hablar el evangelio de Cristo, aquel que cambia las vidas de los pecadores cuando vienen en arrepentimiento y fe. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. De eso le dice Pablo a Tito, es lo que tú tienes que hablar. Pero para eso, Tito tenía que conocer lo que tenía que hablar. Tito no podía hablar de algo que él no conocía. Y es precisamente por eso que debemos conocer la verdad de Cristo. Porque si no conocemos la verdad de Cristo, por eso es que fácilmente somos engañados cuando una persona o cuando alguien está hablando de Dios, te está diciendo algunas cosas y tú no tienes ni idea porque no conoces la verdad. Pero si tú dices andar en la verdad, te vas a identificar que lo que él está diciendo no es verdadero, es falso. Efesios capítulo 1 dice, del versículo 15 al 18, dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. Note que Pablo oraba por estos hermanos en Éfeso, para que ellos pudieran conocerle a través de la revelación de la palabra, para que ellos pudieran vivir de una manera que agradara al Señor. En otras palabras, hermanos, por eso es que a veces no podemos agradar al Señor, porque no le conocemos, porque si le conocemos, nuestras vidas van a ser más conformadas al carácter de Cristo, van a ser más llevadas a lo que Cristo quiere. Tito conocía esa verdad y por eso es que él hablaba de esa verdad. Por eso es la importancia de que como iglesia, como cuerpo, recuerde que el capítulo 2 ahora se va a centrar en el cuerpo de Cristo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, continúa diciendo el versículo. Es toda aquella enseñanza que está pegada, que está conformada solamente a las verdades del glorioso mensaje del Evangelio de la gracia de Cristo. La doctrina, la sana doctrina, es todo el consejo del Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña el consejo del Señor, la sana doctrina, nos enseña cómo vivir, nos confronta cuando nos debe de confrontar, nos va a guiar, nos va a hacer mirar el pecado, nos va a llevar más a Cristo. La sana doctrina nos cambia, nos capacita, va a producir bienestar y crecimiento espiritual. Si como iglesia somos una iglesia que se habla sana doctrina, debe de haber un cambio en cada uno de ustedes, en todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Recuerde que cuando hablamos del cuerpo de Cristo estamos hablando de cada miembro. Todos somos el cuerpo de Cristo. La única y absoluta verdad, hermanos, es la palabra de Dios. Ella es la que nos cambia, la que nos limpia, dice. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, cuando nosotros estamos sin Cristo, cuando estamos fuera de Cristo, estamos sucios en el pecado. Y Cristo, a través de su palabra, nos limpia. Así que si esta mañana tú eres parte de ese cuerpo de Cristo, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, debes de vivir de esta manera. Y si tú todavía no eres parte del cuerpo de Cristo, si no has venido en arrepentimiento y fe, esta mañana la invitación es que tú puedas venir en arrepentimiento y fe. Él es el único que puede limpiarte, el que puede perdonar tus pecados. Fuera de Él estamos camino a la destrucción eterna. Pero gloria a Dios porque Él en su amor y en su misericordia envió a su Hijo a morir por los pecados. Y que a través de nuestra fe en Cristo es que nosotros somos perdonados. Dice que también la sana doctrina dice que nos santifica. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa sana doctrina nos va a santificar, nos va a conformar, nos va cada día a rechazar el pecado. Eso es lo que hace la sana doctrina. Así que en esta mañana hemos visto ese mandato que debemos de hablar, de enseñar de aquello que hemos recibido, el mensaje de Cristo. Como iglesia tenemos el llamado, no solamente aquellos
hombres que han sido puestos como pastores, como líderes en una iglesia, sino en general como cuerpo, como iglesia de Cristo. Punto número 2, en esta mañana estaremos viendo los ancianos. Y dice la primera parte, que los ancianos sean sobrios. Hermanos, y aquí tengo que mencionar que cuando se refiere a los ancianos, no está hablando de aquellos ancianos que nosotros vimos en el capítulo 1. No se refiere a estos ancianos, aunque Pablo ya dio instrucciones directas de cómo estos hombres debían de vivir, sino más bien se está refiriendo a este tipo de ancianos, a estos hombres mayores en edad. Son aquellos hombres que son de una edad más avanzada que otros. A esos son los que directamente se está refiriendo Pablo a través de Tito en este capítulo 2. Y note que este es el primer grupo de los que Tito va a mencionar, los ancianos, pero como digo, se está refiriendo más a los hombres de mayor edad. Aquí él tiene presente a los hombres ancianos de la congregación, a quienes en ese tiempo, por su edad y su madurez espiritual, se les buscaba como líderes y como modelos de una conducta ejemplar. La Biblia no nos dice exactamente qué edad probablemente tenían estos ancianos. Pero el mismo apóstol Pablo en Filemón 1:9, él se identifica y dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora de más prisionero de Jesucristo. Ahí está esa palabra, anciano. Probablemente el apóstol Pablo, cuando está diciendo esto, probablemente él tenía arriba de 60 años. Pero la Biblia en este contexto acerca de estos ancianos no nos dice una edad clara. Así que se refiere a los hombres que son mayores, de mayor edad. No se está refiriendo a un hombre joven. De hecho, se está refiriendo a un hombre mayor. Y hermanos, y es que, ¿por qué vemos que Tito empieza con los hombres ancianos? Porque cuando en una iglesia hay hombres mayores de edad, hay hombres, es de mucha ayuda, es de mucha bendición para la iglesia, porque a través de sus años que han vivido para el Señor, dan ejemplo a aquellos que son más jóvenes. Y por eso es que Tito empieza con los ancianos. Dice Job 12:12, entre los ancianos se halla sabiduría, en los muchos años el entendimiento. Y es que eso es, hermanos, cuando en la iglesia hay ancianos, hay hombres que se conducen de acuerdo a la verdad, es de ayuda, es de testimonio, es de ejemplo para aquellos que somos más jóvenes. Así que oremos al Señor por los ancianos, por los hombres mayores de esta congregación, para que puedan ser ejemplo a los más jóvenes, para que puedan ser de ayuda a aquellos que vienen empezando en la fe. Y estas características se les debe de enseñar. Y aquí vamos a entrar en estas características que este anciano debe de tener. Y dice que la primera es que el anciano debe de ser sobrio. El anciano debe de ser un hombre que está en alerta, que está vigilando, que es cuidadoso, que piensa antes de actuar, que medita las cosas con mente fresca, con mente clara, en cualquier situación, en cualquier momento. No es un hombre que toma las cosas a la ligera. Por eso la importancia de que el anciano debe de ser un ejemplo para los más jóvenes, porque sabe que a través de sus años ha aprendido a confiar en el Señor, ha aprendido a cómo reaccionar en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de lucha, porque tiene una mente que está conectada al Señor. No es como un joven que piensa a la ligera, no, es un anciano que medita las cosas bien antes de hacer cualquier cosa. Dice que también es moderado en su manera de vivir, en su manera de vestir,
en su manera de comer, en su manera de andar. Es decir, es un ejemplo para los demás. Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está esa palabra, sobrio. Dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación con el yelmo. Hermanos, el hombre de Dios es un hombre que está en alerta, es un hombre que está viendo la vida como va. No es un hombre que está descuidado, no es un hombre que no está al tanto de las cosas. Es un hombre que está, mientras está esperando en el Señor, está atento, está haciendo lo que debe de hacer. Por ahí hace algunos domingos un hermano comentaba que hoy en día muchos hombres mayores se jubilan para descansar. Sin embargo, cuando nosotros vemos, uno de los requisitos de estos hombres mayores es que debe ser un hombre sobrio, es decir, un hombre que siempre está haciendo las cosas que debe de hacer. También Pablo usó este término para referirse acerca de una persona juiciosa con dominio propio. Primera de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Estas son características que este anciano debe de tener. Este anciano debe de ser seguro en cada cosa que él hace. No debe de ser como un niño, como un muchacho, que en cuanto dice una cosa, dice otra. En cuanto se compromete una cosa, se compromete a otra. No, el hombre sobrio es un hombre que tiene ese dominio, que hace las cosas tal y como son. Los hombres sobrios dice que deben de estar enfocados con esa mente sana a la palabra de Dios, para poder no solo hablar de esa sana doctrina, sino que también para que ellos puedan vivir. Y eso es lo que vemos, que es lo que empieza a hacer Tito con estos ancianos de edad, que puedan adornar el mensaje del Evangelio a través de sus vidas, modelando, siendo ejemplo para la grey, siendo ejemplo para los más jóvenes. También continúa diciendo, dice que ese anciano debe de ser serio, también se traduce como digno. El hombre serio es digno de respeto, que merece respeto. No es un hombre que exige respeto. Dice que él es digno de respeto. El hombre maduro debe de ser digno de respeto, no porque lo exija, sino por la manera como él se comporta, sino por la manera como él se conduce. Eso hace que la gente mire y que le muestre respeto. Por eso es que la importancia que este hombre, este anciano mayor, muestre primeramente ese respeto a través de cómo modela la vida que dice vivir aquella sana doctrina. No es que lo demanda, porque una cosa es demandar respeto sin vivirlo, pero otra cosa es que tú eres digno de respeto porque con tu vida, con tu manera de vivir lo muestras. Hermanos, esto no tiene nada que ver con una persona que sea enojada, que todo le moleste, que no se ría de nada. Recuerde que todo el contexto es hablando acerca de la iglesia, cómo el cuerpo de Cristo se debe de conducir. Y este anciano debe de ser serio en las cosas del Señor. No juega con las cosas del Señor. Es un hombre que toma las cosas en serio. Es un hombre que nunca lo va a ver usted escuchando, hablando vulgaridades, riéndose de tonterías, aún participando en aquellas conversaciones que no son agradables. Eso es ser un hombre serio, que se comporta de una manera digna delante del Señor. Y hermanos, esto no significa entonces que si nosotros miramos un hombre, una persona
quizás fuera de la iglesia, en nuestro trabajo o donde quiera que andemos, que no sea cristiano, eso no significa que entonces no debemos de respetarlo porque no muestre respeto, porque ahí está la diferencia. Hay hombres mayores, hermanos, y debemos de decirlo, que se comportan como si fueran unos niños, actúan como si fueran unos niños, y a través de sus vidas, pues simplemente no muestran ese respeto. Pero eso no quiere decir que por eso no los debemos de respetar. De hecho, la Biblia nos manda que respetemos a los ancianos, aquellos que son mayores. Pero entendemos que en el contexto que está hablando se está refiriendo a aquellos ancianos que están dentro de la iglesia. Y esos ancianos no exigen el respeto, sino que por medio de sus vidas muestran ese respeto. Los ancianos entonces, por su edad, por su mayor tiempo que han vivido en este mundo, deben de ser ese ejemplo para la iglesia. Proverbios 16:31 dice: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Note eso, hermano, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Es decir, porque el joven cree que él lo puede, el joven cree que él sabe lo que hace. Sin embargo, el anciano, aquel hombre que ha vivido por muchos años, que ha sido conformado al carácter de Cristo, no confía ni aún en su propia experiencia a través de los años, sino más bien en que ha aprendido a través de los años a poner su fe y su confianza en Cristo. Es por eso que como ancianos de la iglesia debemos de saber que los ojos están puestos sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de aquellos que son mayores. Y hermanos, y es que aunque el versículo habla directamente a los hombres mayores, esto no significa tampoco que entonces el hombre más joven quiere decir que no aplica para él, porque recordemos que vamos hacia allá, vamos para allá, vamos a ser mayores. Entonces, por lo tanto, esa sana doctrina debemos mostrarla a través de nuestras vidas, a través de cómo nosotros vivimos. También dice que deben de ser prudentes. En tercer lugar, dice que los hombres maduros deben de ser sensatos, considerados y equilibrados, ejercen templanza y dominio propio, saben controlar, dice, sus pasiones, sus instintos, sus emociones, reaccionan de una manera correcta ante cualquier circunstancia de la vida, saben hablar cuando tienen que hablar, saben callar cuando deben de callar. Prudente también podemos identificar que es una persona que sabe lo que Dios hace y lo que Dios dice. Y es interesante porque esta palabra Pablo la usa no solo acerca de los ancianos, sino que la usa en varios grupos de la iglesia, al referirse que una persona prudente es una persona que piensa las cosas, que mira las cosas desde un punto de vista bíblico, como Dios habla. Es una persona que antes de decidir algo, antes de hacer algo, primero va a ver, primero va a pensar, ¿es esto que agrada al Señor? ¿Es esto que es lo que Dios quiere para mí? Eso es una persona prudente, que la mente está enfocada en todas las cosas del Señor. No actúa a la ligera, no decide las cosas a la ligera, sino que medita bien antes de hacer algo. Piensa primero, con esa mente clara, con esa mente fresca. Busca esa dirección del Señor. Por lo tanto, hermanos, todo creyente, todo cristiano debe de vivir conforme al Evangelio, a crecer en esa prudencia. El hombre prudente entiende la vida con los criterios, con los pensamientos y sentimientos de Dios. La vida, ve la vida desde el punto de vista de Cristo. Hermanos, si el hombre, el anciano que no crece en prudencia, es muestra de que no tiene la sana doctrina, porque la sana doctrina te va a llevar a mirar, a ser ese hombre prudente, a ver las cosas como Dios quiere que las veas.
Dice que todo cristiano debe ser prudente en cierto grado por haber empezado a enfocar su vida en el temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso es que ese hombre anciano, ese hombre maduro, debe de serlo en su larga vida, en sus años que Dios le ha dado. Debe de mantener esa comunión con Dios. Debe de haber aprendido las cosas, debe de haber visto las cosas desde el lente de las Escrituras. Eso es un hombre prudente. Entonces, hermanos, vemos que en este grupo son 3 características que el anciano debe de tener. Debe de ser sobrio, debe de ser serio y debe de ser prudente. Pero también vemos en la segunda parte que dice en la segunda parte, dice que ese anciano debe de ser sano en la fe, sano en la paciencia, sano en el amor y sano en la paciencia. Y estas virtudes son propias del Evangelio. Es decir, el anciano, ese anciano, si dice vivir esa sana doctrina, si es ese hombre sobrio, si es ese hombre serio, si es ese hombre prudente, como resultado, va a mostrar estas virtudes. Va a ser un hombre sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda vuestra manera y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Ahí está esa palabra, para que andéis. Significa también para que te conduzcas, para que te comportes. Y Pablo llama a los creyentes a vivir, a andar conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que hace ser sano a un anciano. Eso es lo que hace ser sano a un hombre de Dios. Para que tú seas sano en la fe, tienes que tener estas características. Si no, no va a ser sano. Hermano, eso no se refiere a una sanidad física, sino más bien a cosas que son propias del Evangelio. Dice que es sano en la fe. Son fieles a Dios y a su palabra. Tito capítulo 1, versículo 13. Es una persona que cree en la palabra de Dios, en la sana doctrina, en vez de creer falsedades y mentiras. Eso es lo que hace ser sano a un anciano, que cree la palabra de Dios y que la vive, que la pone en práctica. Porque recuerde que la sana doctrina va a producir un cambio en la vida del cristiano. Y como este hombre, como este anciano, tiene estas características, entonces como resultado, él va a ser sano en la fe. Sano en la fe porque actúa la revelación que se le ha dado, porque ha pasado su vida entera creyendo y confiando en el Señor. No duda de las cosas del Señor. No duda a pesar de que en el transcurso de la vida pase por situaciones, por momentos duros. ¿Por qué? Porque él ha estado enfocado plenamente en Cristo. Y eso es lo que lo hace ser sano en la fe. Por eso es que los ancianos deben de ser ejemplo, tanto en su entendimiento de la doctrina como en su vida de comunión con el Señor, tanto en su meditación de la palabra como en el caminar con el Señor. Por eso es que es importante, hermanos, que como ancianos puedas mostrar estas virtudes, porque eso va a ser ayuda para la iglesia. Recuerda que los ojos del mundo están enfocados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cómo vive, cómo andas, cómo te conduces. También dice que los ancianos deben de ser sanos en el amor.
Esto manifiesta un amor correcto hacia los demás. No se refiere a un amor de sentimientos, porque recuerde que estas virtudes son propias del Evangelio. Sino más bien es un amor bíblico, un amor que busca el bienestar y espiritual de los demás. Se preocupa por el crecimiento espiritual de los más jóvenes. De esa manera es como este anciano es sano en el amor. Se preocupa por aquellos que vienen empezando en el camino del Señor. Se esfuerza por no solamente enseñarle a los más jóvenes, sino que por medio de la vida muestra ese ejemplo. Toda su vida, todos sus años que ha pasado, es precisamente para ayudar a los que son más jóvenes. Dice 1 de Pedro 5, 2 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por obras sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Y eso es lo que el anciano muestra, ese ejemplo a través de la vida. El anciano debe de ver de que él no debe de estar preocupado solamente por sus preocupaciones. Debe de pensar, debe de tener una mente clara, una mente fresca para poder ayudar a aquellos más jóvenes que vienen empezando en la fe. Eso es parte de lo que este anciano, de lo que este hombre de Dios debe demostrar. Los hombres ancianos deben de ser amables, misericordiosos, deben de ayudar a los que están empezando, deben de ser pacientes, deben de preocuparse por el bienestar de los más jóvenes. Vemos que en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, es que ahí vemos esa diferencia. El amor del anciano siempre va a ser un amor que va a querer el bienestar hacia los demás. Sin embargo, el amor del mundo no lo va a hacer de esa manera. Por eso es que el anciano debe demostrar ese amor. También continúa diciendo, dice, en la paciencia. Otras traducciones hablan de constancia, de perseverancia. Es el hombre que sigue adelante a pesar de cualquier circunstancia. Es un hombre que a pesar de que ha luchado en toda su vida, que ha sido pasado por pruebas, por momentos difíciles, este hombre continúa ahí. No es un hombre que vive quejándose cuando pasa por estos momentos duros. No es un hombre que se queja porque probablemente ya es mayor en edad. Y aunque debemos de ver que un anciano probablemente ya no va a tener las mismas fuerzas que un joven. Pero aún así, hermanos, aún así, cuando dice que debe ser paciente, es que en medio de todas estas aflicciones, aún en medio de la enfermedad, debe de continuar creyendo, confiando en el Señor. No murmura contra el Señor, porque ha aprendido a vivir en gratitud en medio de las dificultades, ha aprendido a agradecer al Señor en todo momento. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El anciano, aún en los momentos difíciles, agradece al Señor. No se queja contra el Señor. Y es que eso es lo que muestra esa madurez de un anciano.
porque vemos de que un joven, cuando empieza a tener dificultades, ¿qué es lo primero que hace? Empieza a actuar de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que él cree que es correcto. Sin embargo, el hombre de Dios, a pesar de que ha sufrido, de que ha sido tentado, de que ha sido sufrido en todo lo que hace, él confía en el Señor. Y eso es un hombre paciente. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está esa palabra también, constancia. Es un hombre constante que está ahí siempre. Así que, hermanos, el Evangelio tiene que ver con la sanidad en el sentido más profundo de la palabra. Además de proclamar la sana doctrina del Evangelio, Tito le debe de enseñar a los creyentes cómo es que ellos van a manifestar esa sana doctrina a través de sus vidas. Y a manera de conclusión, hermanos, me gustaría mencionar algunos puntos que creo que nos pueden ayudar como iglesia. Hemos visto que como iglesia tenemos el llamado de enseñar. Hemos visto las características, 3 características que este anciano debe de tener. Y hemos visto 3 virtudes que este anciano va a reflejar a través de vivir la sana doctrina. Y como punto número 1 de aplicación, como iglesia debemos hablar y enseñar la sana doctrina. Número 2, si esta mañana estás acá y eres un anciano mayor en edad, vive la sana doctrina para que puedas ser ejemplo a los demás. Número 3, si tú eres un hombre mayor en edad, si eres un joven y te das cuenta que necesitas vivir la sana doctrina tal y como Cristo manda, ven en arrepentimiento y fe. Ven en arrepentimiento y fe para el perdón de tus pecados, para que tú puedas vivir el resto de la vida que Dios te va a dar sirviéndole y agradándole a Él en todo. Y número 4, si eres un joven, es decir, si no eres un anciano todavía, si no eres un hombre mayor quizás de 50 años y eres cristiano, abraza la sana doctrina para que podamos llegar a ser esos ancianos que modelemos la verdad del Evangelio a través de nuestras vidas. Así que, hermanos, esta mañana oremos al Señor que en su gracia y en su misericordia nos permita modelar esa sana doctrina. Oremos.